Dios les bendiga este día, es un placer para mí, un privilegio estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero estudiar la palabra con respecto a un tema acerca de la venida del Señor. Nos consultaron acerca de qué es lo que la iglesia debe de esperar, el arrebatamiento o la segunda venida del Señor. Bueno, antes de hablar de qué es lo que la iglesia debe esperar, quiero leer lo que es en San Juan capítulo 14, verso 1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo el Señor: si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. No, te dice el Señor: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le estaba haciendo una promesa a sus discípulos. Le estaba haciendo una promesa a la iglesia de que Él regresaría, ¿verdad? Y os tomaría y nos tomaría para Él. Esta promesa no solamente es para los discípulos, esta promesa es para la iglesia. Recordemos que el Evangelio de San Juan fue escrito para la iglesia. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Mire, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces tenemos aquí el testimonio. Tenemos el testimonio de los ángeles. Tenemos el testimonio de los ángeles. Tenemos el testimonio del Señor en San Juan 14. Acerca de que el Señor va a volver. Cuando hablamos de la segunda venida del Señor, estamos hablando porque el Señor ya vino, ¿verdad? La primera vez vino cuando nació de María, ¿verdad? Y Él fue crucificado y resucitó al tercer día. Y dice que Él fue alzado y recibido en una nube en los cielos. Pero el Señor no se fue sin antes prometerle a su pueblo que Él regresaría por su pueblo, ¿verdad? Pero ¿de qué manera va a venir el Señor? Es una gran pregunta, porque algunos hablan de la segunda venida y otros hablan del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ahorita voy a hablar un poco acerca de la segunda venida. La segunda venida del Señor no es algo para la iglesia, sino para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, la primera vez que Cristo vino, cuando dice a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, el pueblo de Israel no lo reconoció como el Mesías, porque ellos pensaban que el Mesías iba a llegar en un caballo galopante con un ejército, ¿verdad? Y el Mesías iba a llegar a restaurar todo a Israel y iba a establecer el reino en Israel. Así lo creían. Entonces, a ver a un hombre, hijo de un carpintero, ¿verdad?, montado en un asno, no podían creer él que ese era el Mesías de ellos. Porque la Biblia presentaba dos siervos. La Biblia presenta al siervo, ¿verdad?, sufriente, y la Biblia presenta al siervo, el rey, ¿verdad?, a Cristo Jesús. Cristo es tanto el siervo sufriente como el rey. Solo que la profecía tenía que cumplir primero lo que el Señor iba a padecer. Entonces el pueblo de Israel no lo recibió, no creyó que Él sería el Mesías. Pero esta vez, cuando el Señor venga y regrese, entonces ellos van a creer que Jesús es el Mesías, porque ya lo van a ver resucitado y ya lo van a ver como ellos lo pensaban ver en el primer momento. Jesús cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento, pero no las cumplió todas. Hay algunas que todavía no las ha cumplido, y que por eso el pueblo de Israel dice: no, Él no es el Mesías, porque no cumplió las profecías. No las cumplió todas. Claro, no las cumplió todas porque no era el tiempo.
no era el tiempo. El tiempo que su Padre dio en su sola potestad, todavía no. Pero en la segunda venida del Señor está marcada en ese momento. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 14, si usted busca Zacarías capítulo 14, nos habla de que el pueblo, la ciudad de Jerusalén va a ser rodeada por todas las naciones del mundo. Va a ser sitiada para ser destruida. Ahora, en el año 70 después de Cristo, nosotros debemos de recordar que Jerusalén fue destruida en su totalidad, ¿verdad? Y todo el pueblo judío fue dispersado en todas las naciones del mundo. Todos los dispersos, ¿verdad? Todas las diásporas que hubieron, el pueblo de Israel fue disperso en todas partes del mundo. Y hasta en mayo de 1948 fue cuando el pueblo de Israel retornó a Israel, ¿verdad? A establecer el Estado de Israel, el Estado judío. Entonces, a partir de ahí nosotros nos podemos dar cuenta que entonces sí se puede cumplir la palabra de Zacarías 14, porque Jerusalén dice que tenía que estar sitiada. Y dice Zacarías 14, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado a la ciudad. Después saldrá, mire, después saldrá Jehová y peleará con ellos, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies, oiga bien, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que oísteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿En qué momento se va a cumplir esta segunda venida? Dice que el Señor va a poner sus pies nuevamente en el monte de los olivos. Y en Hechos capítulo 1, verso 10, el Señor se está despidiendo de sus discípulos en el monte de los olivos. Y los ángeles le dicen, de la misma manera que lo habéis visto ir, de esa misma manera lo vas a ver venir. Quiere decir que cuando Israel esté sitiada, cuando Jerusalén esté sitiada y siendo destruida por las naciones, entonces el Mesías Redentor vendrá sobre ellos y los defenderá. Y dice, acontecerá, dice, ¿verdad? Que dice así, en el verso 11, 14, 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Oiga bien, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas todas las riquezas de todas las naciones alrededor, oro, plata y ropas de vestir en gran abundancia. Esta profecía es para el pueblo de Israel. Dios le está prometiendo al pueblo de Israel que Él va a mandar a su Mesías Redentor, y va a llegar para defenderlo. Los judíos y los israelitas pensaron en aquel tiempo que aquel era el momento cuando apareció Jesús, pero como Jesús no estaba cumpliendo estas profecías, no estaba para liberarlos del cautiverio del imperio romano, entonces dijeron, este no es el Mesías, es un impostor, crucifiquémoslo, matémoslo, es una blasfemia lo que él está diciendo. Mas sin embargo ellos no se daban cuenta que haciendo eso estaban cumpliendo otra parte de las profecías. Por eso Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, la segunda venida está marcada en ese punto. La segunda venida del Señor va a ser un tiempo de tribulación, cual nunca la ha habido, dijo Jesús, ni la habrá antes ni después. Cuando hablen de la angustia de Jacob, que la Biblia dice, la angustia de Jacob, cuando Jerusalén esté rodeada y estén matando a los israelitas, a los judíos, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces ellos, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 1.
Usted se va a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo número 7, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron. ¿Quiénes lo traspasaron? Bueno, los que lo mataron en aquel momento, dice, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. Aquí dice que todo ojo le verá. Aquí dice que los que lo traspasaron lo van a ver y las naciones se van a lamentar por el sí, amén. ¿Por qué se van a lamentar las naciones? Porque entonces van a ver ellos de tanto que se les habló de Cristo en este tiempo de gracia que Dios le ha otorgado al ser humano y no ha querido por su cuenta aceptar al Señor. En aquel momento se lamentarán por el sí, amén, porque van a querer aceptar a Cristo y ya va a ser demasiado tarde. Y aquí dice, todo ojo le verá. Y el arrebatamiento es distinto, porque el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento es, dice, así como aparece un relámpago en el oriente y se esconde en el occidente, así será la venida del Señor. Que Él va a mandar a sus ángeles y va a recoger a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. Pero ahorita le estoy hablando de la segunda venida. Pero para que usted ya mire una diferencia marcada entre qué es la segunda venida y qué es el arrebatamiento. El Señor va a venir en dos maneras. Una va a venir en oculto, va a venir en secreto a traer su iglesia, como le prometió en San Juan 14. Yo voy a regresar por ustedes y los voy a tomar. Pero también va a venir una en secreto y la otra va a venir en público, cuando todo ojo le va a ver. Todo ojo le va a ver. Era una gran pregunta en aquel entonces. ¿Cómo? Siendo el mundo tan inmenso y tantas naciones, ¿cómo es que todo el mundo lo va a ver? Bueno, porque ya Dios sabía que la tecnología iba a avanzar. Ya Dios le había dicho al profeta Daniel, ¿verdad?, que la ciencia aumentaría. Hoy hay satélites y cuando Jesús aparezca en los cielos, en las nubes y con él todos sus santos, entonces todas las cadenas de televisión, todas las radios, se van a conectar en satélite a ver aquello impresionante que va a estar en el cielo. Entonces van a querer creer y ya no van a poder, porque se habrá acabado el tiempo de la gracia, la dispensación que Dios le ha dado a la iglesia, al pueblo gentil en este tiempo. Entonces esa es la segunda venida del Señor, pero no es lo que la iglesia está esperando. En la segunda parte que voy a hablar con ustedes, voy a hablar acerca del arrebatamiento, que eso es lo que la iglesia está esperando. Que el Señor les bendiga.